¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos. Como siempre a esta hora nos vemos en este foro llamado Ágora 7 Televalencia. Analizamos la actualidad, que no es poca, anda todo revuelto en la política. Lo vamos a comentar desde el punto de vista de nuestros 4 invitados. No se pierdan hoy porque promete ser intensa. Está con nosotros el abogado político del Partido Popular, Vicente Ibor. Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por contar conmigo de vez en cuando. Anda todo revuelto, ¿no? Bueno, anda muy revuelto, pero a los dos lados del río, porque no solamente a uno. Hasta ahora parecía que solo había revuelta en un lado y no, van los dos, pero muy revuelta. Bueno, pues analizaremos este tema. Bienvenido a Amadeu Sanchis, político de Esquerra Unida. Nos gusta también tenerlo en nuestras tertulias. Buenas noches, Amadeu. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Se nota ya que se acercan las elecciones? ¿Está todo el mundo como...? Pues no lo sé, porque aún queda. Aún queda mucho, a mí me pero... gusta pensar que aún queda, porque realmente queda. Sí. Las municipales, por ejemplo, no se pueden adelantar y en todo caso las autonómicas y las generales. Pero aún así hay que recordar que el domingo es en junio, ¿no? El primer domingo de junio, sí, tendremos 3 elecciones a la vez. Hay dudas si va a ser junio o final de mayo. Yo he leído las dos cosas, pero será junio, creo que porque tienen que coincidir con las más europeas. Junio, sí, por las europeas, sí. Bueno, pues ahí se nota este ambiente. Bienvenido, Amadeu. Mucho Gracias. que analizar esta noche. Es experto en economía. Vicente Montañez, buenas noches. Muy buenas noches. Lo político tapa un poco la economía, siempre pasa así. Pero también está revuelta. Está revuelta Y con declaraciones, cuanto a menos, sobre todo las del señor Felipe Rodríguez Zapatero de ayer, sorprendentes como mínimo para la Comunidad Valenciana. Bueno, pues lo analizamos también. Bienvenido, Vicente. Es periodista, amiga de Ágora, habitual. Concha Raga, buenas noches. Hola, molt bona nit. Estamos divertidas, ¿no? Estamos muy divertidas y esto aún no ha empezado. ¿Esto aún no ha empezado? Esto no ha empezado. Tú decías, anda revuelto. Conforme vayan pasando los días, los meses, nos vayamos acercando a las próximas elecciones, va a estar más que divertido. O vamos a sufrir mucho los ciudadanos viendo el panorama y tomando decisiones también de cara a las urnas. Ya veremos. Ya veremos. Empezamos, lo hacemos con la última hora de esa financiación ilegal. Reuniones hoy bilaterales entre el PSOE y Bloc. Podemos dice que ofrece una tregua de 20 días solo a sus socios del Botánique para que den explicaciones. Nervios en el PSOE y en el Bloc desde el Partido Popular. ¿Qué información se tiene al respecto de esta posible financiación ilegal? Bueno, tienen muchos motivos para estar nerviosos. Hay que tener en cuenta que no solamente es una cortina de humo o una nota periodística o un artículo, sino que hay un año de investigación judicial declarada secreta a propuesta o a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha tomado mucho interés en investigar hasta las últimas consecuencias lo que pasó, que además se ha derivado en 4 juzgados diferentes, Benidorm, que se sepa hasta ahora, Benidorm, Gandía, Alicante, recientemente Valencia, y hay que añadir la Audiencia Nacional en Madrid, que ha entrado por todo lo que afecta a los ministerios de la época socialista, y desde luego en cuanto se levante el secreto sumario yo estoy convencido que va a salir muchos trapos sucios que afectan a altos cargos socialistas y del Bloc. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los que antes se ponían la camiseta, que eran los adalides de la pureza máxima, que machacaban a los adversarios por estar solamente bajo sospecha, que hicieron dimitir a Camps por un juicio de unos trajes que ganó y que lo absolvieron, ahora van a tener que afrontar una situación muy delicada, de mucho dinero, de mucha corrupción, y que son ellos los directamente responsables, con lo cual es un tema que saldrá los próximos días, lógicamente. No tengo más información que la que ha salido, pero evidentemente detrás hay mucha investigación judicial, muy seria. Por cierto, jurídicamente se está diciendo que podría estar prescrito el delito electoral y eso no es así, porque es un delito electoral en concurso ideal con un delito de malversación continua de caudales públicos, y no prescribe, con lo cual no estaría prescrito. Amadeu Sanchis, ¿cómo se ve todo esto desde Esquerra Unida? ¿Sorprendido? Sí. O esperando a ver, porque tampoco lo que ha salido en prensa... Pero yo, hombre, pues sorprendido y con preocupación, porque claro, no es lo mismo cuando ocurre a tus socios, en este caso nuestros, por ejemplo, en el grupo parlamentario a nivel estatal o en muchísimos ayuntamientos donde estamos gobernando con el Partido Socialista, que como decía Vicente, cuando le ocurría al Partido Popular y le hacíamos oposición al Partido Popular. Yo creo que aún así este presunto caso de corrupción no exime, por ejemplo, las imputaciones que tiene el señor Camps o todos las acusaciones y las imputaciones que tiene el Partido Popular a nivel del Estado, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente, voy a decir algo que no es muy popular, creo que yo lo dije, lo que pasa es que no me dejaron decirlo mucho, cuando en el 2009 salió el caso Gürtel, o empezó a salir el caso Gürtel.
Yo dije que era el momento de hacer un gran pacto contra la corrupción por parte de todos los partidos políticos. Recuerdo además, y me voy muy atrás en la historia, en el año 93, cuando Julio Anguita presenta a Felipe González 11 puntos para llegar al gobierno y el Partido Socialista opta por Convergencia y Unió, uno de los puntos era poner unos mínimos y unos topes públicos de gasto electoral para que ningún partido pudiera verse, porque recordemos que había aparecido el caso Filesa, fue el primer caso de financiación ilegal de un partido, en este caso del Partido Socialista. Fue rechazado ese punto, y bueno, y los 10 restantes también, pero yo creo que hemos perdido mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a ver, y probablemente sea así, es un cruce de acusaciones de quién es más corrupto, ¿vale? Entonces, eso no va a ayudar para nada, pero no va a ayudar no porque... No, vamos a ver quién lo va a decir más gordo en las Cortes Valencianas, sino porque volverá a pasar un año y medio y no habremos aprobado una ley no solamente contra la corrupción, sino para financiar las campañas electorales. Concha, yo creo que este es el punto clave que ha dicho Amadeu. Sí, claro, es que estamos hablando de hechos concretos y vamos a las formas, pero el problema está en el fondo. De cómo se financian los partidos políticos, cómo se financian las campañas electorales. Y ahí es donde sí que hay que meter mano, pero que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. Y es algo que se tiene que decidir ya, visto que está salpicando a todos. De momento, PSOE, Compromís, bueno, parte de Compromís, que también la señora Mónica Oltra se está luciendo, porque está ahí calladita, esperando a que los demás den pasos, esperando a crear comisiones. Claro, es que la situación para la política valenciana es infinitamente más complicada que con los presuntos casos del Partido Popular. Hoy ha dicho Mónica Oltra que es sano democráticamente que se exija claridad y que se den respuestas. ¿Por qué no decía eso cuando se le acusaba al Partido Popular? Aparte es que Enric Morera es una autoridad fundamental de la comunidad autónoma, creo que es la segunda autoridad comunidad autónoma después del presidente. Yo recuerdo que cuando imputaron a Juan Cotino, cuando estaba imputado, no cuando estuvo más adelante con apertura judicial como está ahora, bueno, ya la petición de dimisión iba muy a menudo. Y ahora ya ha dicho Enric Morera que no piensa dimitir. Cuando hay casos, además de su partido, de contar fajos de billetes que han dicho, bueno, afecta al PSOE en este caso, en Alicante, es decir, casos muy escandalosos. Yo creo que tenían que... A ver, nosotros vamos a seguir manteniendo la coherencia. Para nosotros, un investigado, un imputado, tiene toda la presunción de inocencia, pero los suyos y los nuestros, no solo igual. unos. Vicente, que no había hablado todavía. Yo voy a hacer más aquí, como en lo que entiendo que es la visión del ciudadano, y la visión del ciudadano es de hastío absoluto. Es decir, yo creo que no es entrar en esta dinámica de tú me dices, pero tú también, y tú más, que es un poco la percepción que empieza a dar y que por otro lado, dado a lo que falta para las elecciones, parece ser que va a ser la dinámica. No, si esto es un tema de voluntad política, es decir, ¿para cuándo vamos a conocer cómo se financian los partidos políticos? ¿Para cuándo? Es muy fácil. Yo sé quién dio apoyo a Donald Trump, pero lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Exactamente igual que se supo con Clinton, ¿no? Y sin embargo aquí no lo sabemos. Si hay voluntad política, es muy simple. Dígame usted cómo se financia. ¿Y quién le está dando aporte y soporte? Yo matizaría ahí. Los casos que salen de corrupción en nuestro país relacionados con los partidos políticos es para la financiación de las campañas electorales, porque, lo estábamos comentando antes, a nosotros el Tribunal de Cuentas no nos audita hasta el último céntimo de euro de la última subvención del último pequeño ayuntamiento, bueno, a nosotros y a todos los grupos. Es decir, que realmente el problema está en cómo se permiten donaciones no controladas a los partidos políticos desde el año 77. Es verdad que en Estados Unidos se conocen algunas, porque después también aparecen otras gordas, ¿no? Y también es verdad que como no existe los apoyos, digamos, la subvención pública, son todo donaciones privadas, después es verdad que esa donación privada te exige que le devuelvas el dinero a través de determinados contratos y determinadas historias. Pero sí que es verdad que aquí eso se solucionaría si solamente tuviéramos financiación pública, como por ejemplo en Francia. En Francia, las campañas a las presidenciales solamente pueden tener dinero público y unas donaciones privadas hasta un límite. Pero un límite todos, desde el candidato más, digamos, con menos apoyo hasta el que tiene la máxima. Sería una buena opción a copiar, por ejemplo. Estuvo ayer José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, dando una conferencia, visita también en Alicante, y se le preguntó sobre la posible financiación. Contestaba así a las preguntas de los periodistas. Se ha expresado por el Partido Socialista del País Valenciano que, por supuesto, máxima claridad, máxima transparencia, y lo ha dicho Ximo Puig de una manera muy contundente,
Creo que eso es lo que procede. Si hay alguna actuación judicial concretada, pues se colaborará, por supuesto. Yo expreso, como es natural, la confianza en lo que es la Administración General del Estado, lo digo, pero por supuesto plena disposición tiene que haber por parte de todos y del PSPV y de Chimo Puig. Mira, si en esto, en fin, ustedes le conocen al presidente y secretario general del Partido Socialista, pues habrá colaboración, responsabilidad, seriedad, transparencia en todo lo que pueda ser actuación judicial, y si tiene que haber consecuencias políticas, pues lógicamente yo confío plenamente en Chimo Puig. Vicente Ibor, bueno, yo creo que el último yo confío plenamente en Chimo Puig es después de decirle, hablen con Chimo Puig, esto es Chimo Puig, la responsabilidad de Chimo Puig que se investiga hasta sus últimas consecuencias, y yo creo que realmente no ha habido un apoyo a Chimo Puig, precisamente mucho, todo ¿no, lo contrario, es más, no ha negado el fondo del asunto. Él ha dicho que se investigue, es decir, implícitamente reconoce, porque no se puede hacer de otra forma, por la contundencia de las investigaciones que hay hasta el momento, no se puede negar la corrupción que ha habido en el Partido Socialista. Es innegable. La verdad es que no me aporta nada. No Colaboraremos con la justicia, faltaría más que no se colaborara con la justicia, que es, como tú decías, Vicente, Chimo Puig, que mañana se va de viaje a China 20 días, que tengo entendido, desaparece del mapa. Pues el ultimátum de Podemos es de 30, no le da tiempo. Pues están ahí, ¿no? Bueno, pero fijaros, es un ultimátum, es la creación de una comisión de investigación interna para decidir, me imagino yo, lo que van a decir, para no pillarse los dedos. Para decir a quién queman en la hoguera. Y las comisiones públicas de las Cortes y de tal, que no sirven más que para ganar tiempo, a ver, porque en estos momentos nadie está dando un paso adelante, nadie está moviendo ficha, a ver quién es el primero, y de cara, es que la situación del gobierno valenciano es muy delicada, porque ese pacto del Botánico que tienen que mantener sí o sí por encima de todo para mantenerse ellos en el gobierno. Esto, la relación yo no creo, porque, perdona, Amadeo, no, yo no creo, porque es que aquí de lo que se trata es de que mi opinión es que de lo que se trata en el pacto del Botánico es que el PP no toque bola, por hablarlo así coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿les une más esto, Amadeu? Yo es que por el tema de a quién quemas en la hoguera, es decir, el tema de las responsabilidades políticas, yo creo que debería ser sencillo. ¿Chimo Puig tenía responsabilidades en el Partido Socialista del País Valenciano en el 2007? No, ¿quién era? Joan Ignasi Pla. Entonces, claro, hay que distinguir, con esto quiero decir que yo creo que las responsabilidades políticas se tendrán que tomar contra todos los que estén ahora activos que tuvieron responsabilidades en el 2007. Pero no hay que cargar con la culpa a quien no la tiene. Pero para eso deberíamos, y con esto me suicido políticamente, llegar a un acuerdo todas las Cortes Valencianas para que esa sea la misma regla. Lo digo porque, por ejemplo, Isabel Bonís tenía responsabilidades contra el caso Gürtel, es decir, inicialmente no era la presidenta del partido y tal. Entonces, claro, es bueno que si tenemos que tomar decisiones, las tomemos pactadas. Lo digo por lo que tú comentabas antes del espectáculo. El espectáculo, al final, yo creo que no ayuda a la democracia. ¿Qué es lo que más provoca desconfianza ante un sistema democrático? La corrupción de los representantes públicos. Si eso no lo acotas y no llega a un acuerdo, pues entonces, claro, ahí el problema es que la afección la tendría la segunda responsabilidad más importante de la comunidad, que es Enrique Morera, si se comprobara que él tenía, porque yo no tengo ni idea si lo tiene o no. Es decir, con la componente electoral además que tuvo, es decir, estamos en estos momentos con el arco parlamentario que tenemos precisamente como consecuencia de la corrupción, es decir, estos partidos que han irrumpido y que están gobernando, su principal arma que esgrimieron durante toda la campaña fue precisamente la corrupción del Partido Popular. Claro, ahora te pones en el lugar del ciudadano y llegará un momento en el que dice que no me fastidian un domingo, que yo no voy a votar. Es decir, y al final... Esto sería un error, pero sí, es así. Sería un error, pero es la percepción general, porque están viendo como... Todos los días aparece un caso de corrupción distinto, pero por otro lado ven cómo las pensiones bajan, los salarios bajan. Es decir, la situación yo creo que de desánimo en general en la ciudadanía es importante, ¿no? Ha habido un gran porcentaje de voto de indignación. Claro. El voto de indignación lo ha capitalizado Podemos por un lado y Compromís por otro. De hecho, está totalmente demostrado desde el punto de vista sociológico que mucho votante descontento del PP ha pasado directamente a Compromís, no ha pasado por el Partido Socialista. Esto era impensable hace unos años. Exacto, eso está... Ciudadanos, bueno, ciudadanos por supuesto, enarbola también la bandera y nosotros no... Sí. También, pero quiero decir, es menos chocante que un votante del PP pase a Ciudadanos que pase a Compromís directamente. Claro, ese votante indignado con el PP legítimamente
ahora la indignación se extiende. Todavía. Entonces puede ocurrir que aumente muchísimo la abstención porque hay determinado suelo de voto que no va a fallar. Mucho del PP, que tiene un suelo de voto inamovible, el Izquierda Unida tiene un suelo de voto inamovible, pero Compromís y Podemos y sobre todo Ciudadanos es un voto muy inestable. Ya veremos qué pasa. 2007, Izquierda Unida iban en coalición, además. En las autonómicas, en las municipales no, en las autonómicas. Y creo que estos casos tienen que ver con candidaturas municipales, por lo que yo he podido ver. No, me refiero a los casos del Partido Socialista y me refiero a los casos del Bloc, porque hemos podido ver, nosotros que estábamos en coalición, no estamos, porque podría... claro, eso me refiero, porque podría ser nuestra preocupación, nuestra alarma fue cuando se desata el tema. Claro, por si estábamos... Claro, fuimos juntos, también. Entonces, claro, ya hubiera sido el colmo, porque después de habernos quedado en el grupo parlamentario, en el grupo mixto, todo lo que ocurrió en aquel año, que encima hubiéramos estado arrastrados por una financiación irregular o ilegal que nosotros no teníamos conocimiento, hubiera sido ya el colmo de los colmos, ¿no? Claro, el colmo de la desgracia. ¿Sí? Pero afecta tanto a financiación autonómica como municipal. Claro, sí. Lo que pasa es que afecta solo al partido en concreto, claro, no a las coaliciones, de lo que yo sé hasta ahora. Bueno. Dejamos la financiación ilegal del Partido Socialista, seguimos hablando de financiación ilegal posible. Nos vamos al Congreso porque ayer comparecía Ricardo Costa, pedía perdón por esa posible financiación ilegal que reconocía. Lo escuchamos. No, en mi declaración lo que dije es que sabía que el señor Campos, vicepresidente del Gobierno, coordinaba la recepción de determinadas aportaciones al Partido Popular de la Comunidad Valenciana y que eran entregadas a la gerente del partido. Y concluyó usted que el señor Camps, Francisco Camps, era el que ordenaba que fueran empresarios los que pagaran gastos electorales del Partido Popular. Lo que yo dije en mi declaración es que esa es la información que a mí me dio el señor Campos. Mi arrepentimiento y mi solicitud de perdón por alguna actuación que yo no fui capaz ni de detener ni de denunciar en lo que respecta a mi ámbito de actuación y en lo que respecta a mi estricto conocimiento. Sí, claro, me sorprende porque él cuenta lo que le han contado que parece que presuntamente ocurrió, pero aquí si no nos manejamos con documentos, ¿dónde vamos ahora además, después de tantos años, arrepintiéndonos, poniendo el ventilador en marcha? En fin, me ha dejado sorprendida sobre todo eso, porque no, a mí me han contado que parece que dio órdenes o dio instrucciones. A ver, eso es una línea de defensa claramente. Sí, es decir, esto está marcado. Además, la defensa se la está marcando el despacho de abogados propiedad de Baltasar Garzón. Vale. Es decir, que es el que dirige la defensa de Costa. Entonces, le ha dado instrucciones, en cierto modo yo creo que erróneas, de decir, bueno, si tú reconoces la culpabilidad, pues intentas conseguir una pena que te va a caer seguro, pero más reducida. ¿Qué ocurre? Que los fiscales, cuando se los acuerda, dicen sí, claro, pero no me basta con que reconozcas tu culpabilidad, tienes que imputar a otros, porque si no, no llegamos a un acuerdo. Eso lo hacemos todos los días en los juzgados. Con lo cual, lo que ha pasado es que él ha reconocido su culpabilidad, pero tiene que remitido, ha acusado a otros. Pero claro, la acusación que hace un coacusado no tiene ningún valor jurídico, si no está apoyado por otros elementos, y de momento no hay ningún otro elemento que apoye su declaración. Ya veremos. Ahora, que el PP se financió ilegalmente está más que demostrado. Lo ha reconocido el secretario general. Que haya otro culpable además del secretario general, lo dudo. Vale. Pero de momento la financiación ilegal del Partido Popular hay que reconocerla y hay que pedir perdón todos los que estamos en el Partido Popular porque ha ocurrido de verdad. Y este señor es el responsable, de momento no hay ningún otro responsable. El único confeso es él, de momento. Él ya ha confesado. Pero hay más imputados. A ver, está pero habrá que ver el presidente de la Generalitat, habrá que ver lo que dice el señor Cotino. Sí, pero que están imputados. Imputados, y al final la misma Fiscalía afirma que el Partido Popular creó una estructura de una organización criminal, le dice así, que es como pero muy... no deja de ser una acusación. Tiene que haber una sentencia. Claro, y de momento el único confeso es él. Y tiene que haber una sentencia. De todas maneras, yo creo
que hay unas responsabilidades políticas que no se pueden obviar. Y lo que decía antes para Bloc y PSPB debe servir evidentemente para el Partido Popular en un caso que está mucho más avanzado. Claro. Mucho más avanzado y que además ha tenido unas consecuencias muy perniciosas también para nuestra comunidad, porque es verdad que ahora ha salido este tema del PSOE y de Bloc, pero el caso Gürtel y los diversos casos, el caso Taula, el caso Nos y demás, han ido todos hacia la misma dirección y desgraciadamente no se han tomado medidas. Me refiero a medidas políticas, se han tomado medidas estrictamente judiciales y ahora pues comparece el señor Costa, que bueno, que hasta ahora es el único que ha demostrado arrepentimiento y ha pedido perdón. Es una estrategia de defensa, pero yo, aún así, lo echo de menos en otros responsables como Rambla y Camps y demás. ¿Sí? Como mínimo, pedir perdón y arrepentimiento. Pues oye, mira. Está bien, perdón. Pero bueno, pero como militante del Partido Popular, ya no como pero presidenta. Yo se lo exijo más a quien estaba, a quien estaba en la que lo pedía ser Bonita es normal, pero Camps cuando comparece lo ves con incluso una altivez que me parece prepotencia, quizás, sí, muy desafortunada, teniendo en cuenta que, en fin, como mínimo, él era el presidente de la Generalitat y seguro que tiene la responsabilidad política. La penal la decidirán otros, pero la política la tiene, evidentemente. Vicente, Concha, de acuerdo. Muy tarde, es decir, ¿sí? Bien está que pidan perdón, la... por supuesto que llega tarde, es decir, estamos hablando de cosas de hace más de 10 años, es decir, y en su momento no hubo ningún tipo de asunción de responsabilidad política, no hubo ninguna dimisión, es decir, quiero recordar que no hubieron dimisiones. Bueno, la ciudadanía al final... Bueno, Camps lo dimitieron. Sí, lo dimitieron. Con lo cual, la situación que ve la ciudadanía, es decir, es que es bueno, pues una sensación de impotencia cuando además estamos hablando de todos estos desmanes, despilfarros. Salieron filtradas las conversaciones, de verdad que eran de lo más barrio bajero y de cantina impresionante, ¿no? Y todo esto justo a la antesala de una de las mayores crisis que ha azotado precisamente a esta sociedad, ¿no? No me extraña el desapego con los políticos para nada, ¿no? Pero yo creo que deberían de tomar buena nota ahora, si hay alguien que deba de dimitir y de dar explicaciones, que no esperen a que pase 10 años. Ya, pero en este país ya sabemos que no dimite nadie. Aquí no dimite nadie por ningún motivo. No, ni por nada, pero ¿para qué no? Pero además es que tampoco... No, es que los mismos partidos políticos no ponen en el brete a los políticos responsables políticamente hablando, no les piden tampoco la dimisión, es decir, unos y otros van tapándose y a ver si esto escampa el temporal, pero claro, cuando está ya en manos de la justicia... Los cargos del PP no le han tapado mucho precisamente, han ido al degüello solamente con sospechas. Ahora las sospechas van contra otros. Vale, pero ¿quiénes? Los propios del partido no, o sea, han ido tapándose, han ido un partido contra otros, claro, pero no dentro del propio partido se han exigido responsabilidades. Amadeu. Una cosa que dice mucho Julián Guita y me gusta repetirla, y es que está el corrupto y está el que corrompe, es decir, toda la red de empresas y de empresarios que son los que transfieren el dinero para conseguir evidentemente unos beneficios. Eso ha ocurrido en todos los casos de corrupción de los que estamos hablando, y también aparecen nombres de empresarios en los casos pero quizá el foco de atención siempre va a la parte política, porque está a cargo público, pero yo creo que debe ser, pero voy a repetir, lamento que no haya un pacto estatal contra la corrupción, que es contra la corrupción, contra quien la hace y contra quien la provoca y también contra quien se beneficia, porque si no al final parece que... Pero para eso ya están los tribunales, es decir, a mí me parece muy bien, es decir, que el empresario que corrompe pague lo que tenga que pagar, pero es que el empresario no lo ha votado nadie. No, pero estamos hablando casi del foco... Pero también tiene una responsabilidad penal, evidentemente. Y por supuesto que se les aplica y han caído. Pero el foco mediático se centra en la política, la parte política. Y además yo creo que el resto de los ciudadanos pues les puede gustar más o menos. El diputado británico que dimitió porque llegó 2 minutos tarde, que a mí me parece también excesivo. Sobre todo, claro, en la cultura política no dimite a nadie, claro, llegas 2 minutos tarde y dimites. Pero bueno, del máster sí, vamos a entrar ahí. ¿Tiene las horas contadas? Yo creo que sí, porque parece claro que hay muchas irregularidades que no se sostienen y efectivamente un político, sobre todo un cargo de tanta entidad, tiene que tener un plus de honorabilidad que cualquier otro ciudadano. Lo que pasa es que llama la atención que Íñigo Errejón, que ha estado cobrando indebidamente una beca por muchísimo dinero, a él no se le aplica ese plus que también debe tener, pero no deja de ser un tú más y yo menos. Ahora en realidad, pues eso son cosas que no se pueden permitir. Yo creo que sí, lo que pasa es que
la interesada lo niega. Habrá que determinarlo de alguna forma quién tiene razón, pero si al final las irregularidades son del calibre que parece que son, pues habrá que tomar una decisión, por mucho que duela, porque yo creo que la señora Cifuentes es una política muy válida y un activo del Partido Popular, que si luego sale incólume, habrá que recuperar un poco la figura, pero el daño está hecho y está perjudicando mucho al partido, a la comunidad y a la institución, y entonces creo que es necesario hacerlo. Si antes hablábamos de los empresarios, pues ahora que de las universidades, lo digo porque cuando se dio el caso de Íñigo Rejón... No solo Cristina Cifuentes, no solo, es que también parece, hay una cadena ahí. Claro, que en todos estos casos es como... se beneficia, digamos, para que haya un desapego de la democracia solamente con los cargos públicos. Pero claro, en el caso la responsabilidad es de... Que yo no entiendo por qué, si al final no tienes el máster, ¿para qué demonios lo pones en el currículum? Porque al final, mira, va a ser peor. Pero claro, ahí hay una responsabilidad de toda una serie de profesores. Claro, digo yo, porque claro, eso alguien no lo haría en su casa a máquina. Entonces, es que en las universidades, y el caso de Rejón es lo mismo. Que el caso de Rejón no iba a Classic y cobraba. Es decir, pero pues ya tendrá la universidad. Y cobraba por investigar. Claro, pero tiene la responsabilidad de la universidad que lo permite. Sí, claro. Esto es cierto. ¿Quién lo hace y quién lo permite? Vamos a ver, y ha habido un cargo que también ha retirado de su currículum la licenciatura en matemáticas, uno del PSOE. Cero para todos. Ese cargo también debería dimitir. Claro, no, pero a lo que yo iba es al tema de las universidades, como apuntabas tú, Amadeu, es que en virtud de la autonomía universitaria, se han hecho auténticas barbaridades y se sigue gestionando con esa autonomía que no hay ni fiscalización económica, ni académica, ni de ningún tipo. Vale. Vamos, por la experiencia que yo he tenido en mis años de periodista dedicada a los temas docentes y tal. Nada, no hay ningún Totalmente de acuerdo con Concha, pero yo además añadiría algo más, y es que a mí, visto todas estas anomalías y todas estas tropelías, no me extraña nada que al final no tengamos entre las 200 primeras universidades ni una sola universidad pública española, mientras que por contra las escuelas de negocios en este país están en los primeros niveles en todos los rankings, ¿no? Es decir, creo que también debemos de empezar a mirar qué está pasando con las universidades, qué está pasando con la enseñanza y por qué al final algo tan importante como es la educación está sacando unos rankings tan malos. Yo creo que a lo mejor sobra política y falta más tecnicismo. Un par de cosas solo. Vale. En relación con el máster de Cifuentes, vamos a ver. En primer lugar, ahí ha habido una cadena de despropósitos. Entonces, tienen que depurarse responsabilidades las políticas para Cifuentes, las académicas para los rectores y para la persona que filtró indebidamente los datos obtenidos de manera ilegal a través de acceso a archivos, también deben depurarse de responsabilidades. Que el resultado sea combatir la corrupción no obvia para que no se depure una responsabilidad a quien debía actuar a través del conducto reglamentario, es decir, a su rector o a los dependientes administrativos correspondientes, a las dependencias administrativas o en su defecto a la justicia. Lo que ha hecho es filtrarlo a un periódico, eso no puede ser. Esto hay que evitarlo también. Sí, entonces la responsabilidad es de todos, incluidos del filtrador. Y segundo tema, yo creo que tiene que asumir las responsabilidades si ha cometido falsedad y se demuestra, pero no debe aceptar el chantaje de Ciudadanos, porque los chantajes en política no son buenos. O dimites antes de tal día o te presentan una moción de censura, que la presenten. Yo creo que ahí también tenemos que ser inflexibles. Facilitar al máximo la transparencia, asumir responsabilidad, pero jamás ceder a un chantaje. Sí, y Ciudadanos está chantajeando. ¿Está chantajeando a Ciudadanos con la presión a Cifuentes? Bueno, yo creo que Ciudadanos, mientras esté en Cataluña, tiene ahí tiene un crecimiento de voto. En el momento que se solucione, yo opino que Ciudadanos volverá al resultado que tuvo en el 2016. Pasa que mientras eso esté ahí, pues eso les permite, y claro, como son un partido que tiene 2, 3 años, 4, pues no tienen situaciones inicialmente, porque tú decías lo de las escuelas de empresarios y demás, yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, ¿no? Porque claro, como nunca sabes cuándo va a aparecer algo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las universidades españolas, yo creo que hay que hacer un homenaje a los investigadores y a las investigadoras que con muy poco dinero público demuestran que son de los mejores que hay en España, que esa es la pena, es decir, cómo no hay un mayor control, como tú decías, de lo que gestionan el conjunto de las universidades, porque tanto las privadas también reciben dinero público, y después están las públicas que solamente reciben dinero público. Pero claro, eso no se puede permitir, porque claro, cuando tú tienes investigadores contra el cáncer, por ejemplo, en este país, que no tienen ayuda y estarán viendo lo del máster de la señora Cifuentes o de quien sea, pues
el nivel de indignación. Sí, bien, pero las universidades tampoco dedican grandes partidas económicas para ello, a la investigación. Claro, mientras tanto hemos tanta la inversión. Pero perdona, Amadeu, hemos visto durante unos años, una década y media en el pasado, cómo se han gastado dinero, han despilfarrado. Estamos hablando del derroche de los políticos, pero las universidades hay que ver cómo han derrochado el dinero en campus de lujo. En campus de lujo, en lugar de dedicarlo al lujo de la investigación. Ya. Bueno, nos daría para otra, no sé si Vicente quería... apuntar una cosita, es decir, yo no creo tanto que sea un chantaje político, sino que básicamente es una estrategia política, y demuestra bien un botón. O sea, hoy el señor Rivera ha salido ya con unas encuestas de intención de voto en la Comunidad de Madrid desarrolladas directamente por ellos. Es decir, esto es un claro indicador de que esto forma parte, una vez más, de esta estrategia política tan cortoplacista que parece que estemos todos los días en precampaña, ¿no? Con chantaje o no, veremos en las próximas horas la dimisión de Cifuentes, todo apunta a ello, ¿no, señor Ibor? No sé si próximas horas o próximos días, pero yo creo que es inevitable. Bueno, dejamos ahí el tema de la financiación ilegal, el tema de Máster Cifuentes y un tema diferente que nos llamaba la atención, que ya ha acaparado algunos titulares en prensa, un plan de residuos anunciado por la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, veto a los productos de plástico de un solo uso. Concha Raga, ni cafés, ni cápsulas de café, maquinillas de afeitar, los cartuchos, esto nos va a costar adaptarnos a ello. Y nos va a costar del bolsillo. Sí, también. Hombre, nos va a costar, claro, todo cambio va a acabar repercutiendo en la economía doméstica, en la economía de los ciudadanos, porque lo que vengan a cambiar por otro tipo de productos, pero vamos, hay que adaptarse a las normativas europeas y yo quiero confiar en que en estos momentos los productos de plástico que estamos consumiendo, que estamos adquiriendo, se adaptan a la normativa europea. Es que hay otro tema, es que vamos a ver, es a nivel autonómico, es decir, te vas a Teruel y te lo compras y te lo traes, lo pides por Amazon y te lo traen. Pero, es ridículo, esa normativa tiene que ser más amplia. No, pero yo lo que quería ir es que ya no es tanto un problema de mal uso, sino de responsabilidad cívica, igual que con los ruidos, es un problema de educación. Tú sabes que tienes la posibilidad de reciclar cristal, papel, plásticos, etcétera, etcétera, igual que sabes que a partir de determinada hora no puedes ir por la calle dando gritos, te cierren a la hora que te cierren los bares, las restaurantes, las cafeterías. Es decir, un problema de educación cívica, de responsabilidad. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente, y yo lo he oído mucho, que dan por hecho que como están pagando en el recibo el reciclaje, en el recibo de las basuras, ¿yo para qué tengo que reciclar si ya lo estoy pagando? Oiga, pues mire, por responsabilidad, por civismo, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo hace precisamente porque dan por hecho que no es su responsabilidad. Pues ¿cómo ve la medida anunciada por la consellera? A mí la medida, desde el punto de vista teórico, me parece correcto. Es decir, yo creo que tenemos que ser sensibles a la situación de cambio climático y a las auténticas barbaridades que estamos haciendo en el ecosistema. Y demuestra bien un botón, solamente hay que ver qué está pasando con el tiempo estos días, ¿no? Dicho esto, que me parece que desde el punto de vista teórico está muy bien, ahora vamos a bajarlo a la realidad. Es decir, mira, no tiene ningún sentido aplicar esta norma únicamente en la Comunidad Valenciana. No tiene ningún sentido porque, de entrada, estamos afectando a 1.000 empresas y a 16.000 puestos de trabajo. Entonces, tenemos que hacer las cosas siempre con una visibilidad. ¿A mí qué me parecería bien? Bueno, pues el que se establezcan, a través de estos institutos tecnológicos que tenemos, medidas para potenciar materiales alternativos de tipo biodegradable y que tengan algún tipo de subvención, en definitiva, para ir cambiando las fórmulas de uso. Pero directamente el prohibir algo que va a tener un impacto económico en un momento económico como en el que estamos, como mínimo es contraproducente. Sí, Amadeu, ¿de acuerdo? Yo creo que todas las medidas medioambientales siempre se tienen que tomar de manera progresiva, ¿no? Porque para mí los puestos de trabajo son sagrados, ¿no? Por ejemplo, yo soy favorable, como cualquiera, a que los coches sean eléctricos, por ejemplo, e ir disminuyendo el número de vehículos a motor, pero claro, eso lo tienes que hacer con un proceso de reconversión también de las... Porque claro, por ejemplo, en los países escandinavos han reconvertido plantas de construcción de automóviles en construcción de trenes, por ejemplo. Es decir, pero eso no es hoy para mañana y despides a miles de personas. Dice, las empresas, claro, tiene que ser gradual. Aquí hay una fecha, 2020. Y también entiendo que algo así es una normativa europea y lo que sorprende no es que lo aplique
el gobierno autónomo valenciano, sino que no lo haya aplicado el gobierno español para todas las comunidades autónomas. Eso es lo que un poco chirría, porque es verdad, claro, te vas a Aragón, pero si te vas a Aragón y puedes hacerlo es porque el gobierno estatal, el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo dejación de funciones, y eso es lo que no puede ser. Claro. Si me apuras, a nivel europeo, porque estamos hablando de que la Unión Europea legisla en estas cuestiones principalmente, entre otras cosas, junto como con la competencia. Entonces, lo que no tiene sentido es que un territorio del Estado español exclusivamente prohíba la comercialización, además absolutamente, de las cápsulas de café que muchos consumimos en nuestra casa. No va a pasar nada, vas a pedir por teléfono, te lo mandarán y perderá negocio la tienda que te vende la cápsula. No tiene sentido, entonces pero tú vas a consumir la cápsula igual. Vamos, salvo que te conciencies mucho. En el puerto de Rotterdam, por ejemplo, entran un montón de productos elaborados en países donde no cumplen las normativas laborales, están hechos por niños con situación de esclavitud, no hay normativa medioambiental y suponen un dumping social y laboral y económico para las empresas y los trabajadores y las trabajadoras europeas que tienen que cumplir mínimos salariales y mínimos ambientales. Entonces, al final, todo eso no deja de ser curioso. Entonces, como tampoco hay medidas arancelarias en el buen sentido de la palabra, ¿no?, como está pidiendo la Organización Internacional del Trabajo y demás, lo digo por el tema de la producción de cápsulas. Entonces, al final, como una ley seca, es decir, van a perseguir el consumo de maquinillas de afeitar desechables. No tiene sentido. Precisamente por eso yo creo que la función de la Administración no debería de ir tanto a realizar esa prohibición, sino como precisamente a fomentar un lobby de presión, porque desde luego el problema es un problema y es un problema real, es decir, nos estamos cargando nuestro propio planeta, es decir, y quien no sea sensible como el señor Trump, pues así le va a ir, ¿no? Esa medida está ampliamente aplicada en Noruega y en Dinamarca. Funciona. Claro, funciona, pero es en todo el país, y entonces ellos no permiten que tampoco entren productos de otros países que incumplan esa normativa ambiental. Entonces, yo creo que hay que hacerlo así, pero evidentemente es en todo el país. Ahora, Dinamarca es miembro de la Unión Europea, pero seguro que te vas a Rumanía, que es miembro de la Unión Europea, e imaginaos el caos que habrá allí. Entonces, al final, pues bueno, son medidas que quedan bien, pero desgraciadamente no acaban de aplicarse nunca bien. Y entonces el cambio climático sigue Veremos avanzando. si acaba aplicándose o no, porque también hemos escuchado otras medidas que no han llegado a ser realidad desde la Consellería, Concha. Sí. En los últimos meses. Bueno, se supone que por un tema parecido cayó el secretario autonómico. Álvaro, claro, era por un tema similar. Que también te sorprendes porque si cayó por un tema así, no entiendes cómo ahora vuelve a aparecer. Con lo cual, eso quiere decir que había otras cosas por detrás de esta medida que nos ha gustado por el por qué se realiza por el cambio climático, reciclaje, pero que nos sorprendía. Terminamos, qué corta se nos ha hecho, vamos a hacer una última ronda de nuestros 4 invitados esta noche en Ágora. Principalmente hemos hablado de cómo está el panorama político en la Comunitat Valenciana, posible financiación ilegal, esas reuniones entre el PSOE y Bloc Podemos, ofreciendo esos 20 días de tregua a sus socios del Botànic para que expliquen lo que está ocurriendo. Concha Raga, ¿cuál sería su reflexión final? La que siempre lanzo, mi máxima es pedir a los políticos sentido común. Gracias, Concha. Nos vemos pronto. Buenas noches. Vicente Montañez. Básicamente que de una vez por todas haya voluntad política de controlar la financiación de las campañas y que se haga público cómo se financian los partidos, cómo se financian las campañas. Gracias, Vicente. Buenas noches. Amadeu Sanchis, su reflexión. Sí, la que he tenido al principio, una aprobación ya urgente de una ley estatal para controlar las campañas electorales y la financiación de las mismas con unos topes. Y cuanto menos dinero invertamos en ellas, pues mejor, así estaremos todos más igualados para poder tener unos resultados de acorde con la inversión realizada. Venga, gracias, Amadeu, un lujo tenerlo como siempre. Buenas noches, Vicente Ibor. Sí, yo creo que se impone un gran pacto contra la corrupción y que deje de focalizarse siempre en los mismos, es decir, la corrupción es transversal, afecta a muchos y por tanto todos tienen o tenemos una responsabilidad. Hace falta un gran pacto y un gran consenso para acabar de una vez con esto. Venga, pues gracias, Vicente, como siempre. Vicente Ibor, buenas noches. Hasta aquí hoy nuestra tertulia Ágora. Volvemos ya el próximo lunes, como siempre, sobre las 9:15, 9:20 aproximadamente. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buena nit.